damos la bienvenida a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero uno de los dirigentes históricos del movimiento de 1968. Le damos la bienvenida esta tarde a Pablo, precisamente para, pues, platicar con él del significado que tiene la publicación de este acuerdo que pide disculpas, pues, a las víctimas de este movimiento de 1968. Pablo, bienvenido, muy buenas tardes, como siempre. ¿Cómo están, Alejandro, Álvaro? Es un gusto estar con ustedes, como siempre que me invitan. Gracias, muchas gracias. Yo le preguntaría, Pablo, primero, el significado. De hecho, su intervención empieza por ahí, un poco para plantear el significado. Es el día 1, en realidad, del nuevo gobierno. Y en el día 1, ayuda mucho, como decíamos hace rato, que haya coincidido, que es 2 de octubre, pero también el gobierno pudo haber dicho, bueno, sí, es 2 de octubre, pero hoy vamos a hablar de manzanas, y se habla de manzanas y punto. Pero la presidenta decide hablar del 2 de octubre y ofrecer una disculpa pública. El significado, ¿cuál es? ¿Qué mensaje manda al país? Pues es el primer decreto del Poder Ejecutivo que se expide, es un decreto donde se dan órdenes. El propósito es darle a las Fuerzas Armadas una orden de no actuar en forma represiva en contra de manifestaciones y protestas. Segundo, plantea el compromiso de la no repetición. O sea, tiene las cualidades de un pedir perdón en nombre del Estado. Entonces, el significado del decreto de la presidenta es muy grande. No es simplemente un ritual, no es simplemente un homenaje. Homenajes a los caídos el 2 de octubre hemos hecho muchos, pero esto, además de ser un homenaje, es un compromiso porque se le da instrucciones a la Secretaría de Gobernación para poder comportarse de esa forma y además se concede, se declara abierta la vía para poder, de parte de los familiares de las víctimas, para poder exigir lo que a su derecho consideren que compete, ¿no? O sea, es un decreto bastante amplio y la Secretaría de Gobernación declara la intención de aplicarlo inmediatamente y con todos los compromisos. O sea, es una cosa de muy amplio espectro que no se había hecho hasta ahora. Lo más que se hizo en algún momento fue crear una fiscalía especial para crímenes y delitos cometidos en el servicio público de tipo represivo contra la gente. Esa fiscalía fracasó. La hicieron fracasar, no iba fracasada, la hicieron fracasar entre el Poder Judicial, como siempre. Hemos tenido un Poder Judicial en este país que es de fábula, y el mismo gobierno que se echó para atrás, el mismo gobierno de Fox, y que acusaron al fiscal de robarse los viáticos y no sé qué, y la cerraron. Ellos la abrieron y ellos la cerraron. Esa fiscalía le dio a Echeverría, logró un auto de formal prisión contra Echeverría, pero no pudo impedir que el Poder Judicial declarara pues, que no había nada comprobado
en relación con el secretario de Gobernación. Si en el Archivo General de la Nación están elementos. Él conversó el 2 de octubre, Echeverría, con Díaz Ordaz, el que aceptó en el quinto informe la responsabilidad personal de la represión. Bueno, el secretario de Gobernación, que fue uno de los que armó todo, hay una tarjeta de él en el archivo, de los temas a tratar con el presidente. Y uno de ellos es mitin y manifestación, mitin del día de hoy en Tlatelolco. Lo dice la tarjeta. Él recibió órdenes, por lo tanto. No creo que hayan tomado café nada más. No sirvió de nada. Toda la Dirección Federal de Seguridad, que estaba al mando directo de Echeverría, intervino como elemento e instrumento de la represión del 2 de octubre. Bueno, el caso es de que el Poder Judicial no ha cumplido con sus obligaciones morales. No ha cumplido. No estaba hecho para eso, porque el Poder Judicial fue utilizado, lo dije hoy, ahí en Palacio. Sí. Nos condenaron a 16 años acusándonos del homicidio y las lesiones de las personas que resultaron asesinadas ese día en la plaza. O sea, la muerte y las lesiones de nuestros propios compañeros. Que es una perversidad eso. A ver, eso, ¿dónde se ha visto semejante cosa? Pues, bueno, esa fue el cargo que presentó el Ministerio Público, y el juez dictó sentencia de 16 años de prisión. Por eso había otros delitos políticos, como invitación a la rebelión, conspiración, motín, sonada, no sé cuántos, ¿no? Y ya saben, es la retahíla de delitos. Pero el más duro era homicidio, lesiones. Entonces, hubo un soldado que murió ahí. Nunca se esclareció la causa directa de la muerte de un soldado. Todos los demás eran civiles. Entonces, y nos acusaron de haber recibido al ejército. Yo dije esto, y lo repito aquí. Obviamente el presidente dio la orden porque era el comandante en jefe de las tropas, de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que plantearon hoy en la mañana los integrantes directos del gobierno que van a aplicar este decreto. Mencionaron a Díaz Ordaz como el responsable, que además admitió su responsabilidad del quinto informe de gobierno. No estamos inventando nada. Entonces, la pregunta es, si no hubiera llegado el ejército a Tlatelolco, no se hubiera dado la matanza. Hubiera sido un mitin tan pacífico como todos los que organizó el Consejo Nacional de Huelga en cualquier lado. Nunca hubo violencia. Si no llegaba la fuerza pública, no había violencia, sencillamente. Bueno, pues sí. Esto es un elemento contundente, ¿no? Sobre el tema del Poder Judicial, perdón, Álvaro, que me atraviese, me gustaría mucho abundar porque pues está digamos que en la discusión pública, luego se nos olvida que ha sido el Poder Judicial.
A pues mí no estaba se me ha detrás. olvidado nunca. Exacto. Perdón. Luego se olvida, digamos, por conveniencia, lo que ha sido el Poder Judicial. Es correcto. Defíname, Pablo Gómez, el Poder Judicial de esos años de intensa represión. Defínamelo. Lo que ustedes sufrieron por el Poder Judicial. A ver, vean simplemente el registro hemerográfico y se darán cuenta que la huelga ferrocarrilera del 58 fue reprimida por el ejército y los dirigentes fueron encarcelados y sentenciados por un poder judicial a las órdenes del presidente represor. Pero les puedo poner 20 ejemplos. Los maestros, los telefonistas, los telegrafistas, Los médicos. todos. Todo el que levantaba la voz para rebelarse ante la falta de libertades democráticas era reprimido y el Poder Judicial era un soldado del presidente y recibía las órdenes del Ministerio Público que pertenecía enteramente al Ejecutivo. Antes y después del 68. Pero mucho después. Mira, yo creo que hasta hace poco todavía, hasta antes del 2019, el Poder Judicial recibía consignas directas del Ejecutivo. Piensen en la petición de consulta popular que se hizo después de la reforma energética. La reforma energética, no voy a repetir, que es largo, planteó lo que planteó. La izquierda se protestó, votó en contra en el Congreso y convocó a una consulta popular que ya estaba en la Constitución. En la consulta popular la debe calificar la Corte, según la Constitución. Entonces se envía a la Corte el pedimento con las firmas. Entonces había 2 o 3 peticiones que reunieron la cantidad de firmas, que es muy grande. Y como no se lo podía evadir la Corte, entonces inventaron nuestros insignes ministros que como la consulta popular no abarca los ingresos públicos, o sea, los impuestos, contribuciones, derechos, de eso habla la Constitución. Entonces tampoco la reforma energética, porque la reforma energética iba a traer como consecuencia el incremento de los ingresos públicos, porque íbamos a tener unas compañías extranjeras que iban a pagar impuestos en México y derechos con motivo de sus concesiones. A eso no se refiere la Constitución. Esos son eventuales, posibles o no, ingresos, pero, a ver, no es el concepto de ingresos públicos que está en la Constitución. No importa, tomaron eso como una leguleyada de esas pero cañonas de la historia del país, hechas por un alto tribunal de justicia de la nación. Entonces dijeron, no habrá consulta, un voto en contra en la Corte. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cómo andan las cosas en este país? Y a propósito de consultas populares, yo me pregunto, ¿por qué será que la oposición y los insignes ministros y ministras que están en contra de la reforma no han convocado
a una consulta. ¿O no han planteado Pues sí, hacer una consulta popular? tal cual. Había Es perdón, una pregunta que no se ha hecho todavía. había Nadie una se la ha figura hecho. de la mitología griega que era la del cancerbero. Este perro con 3 cabezas que se encargaba, pues, literalmente de estar vigilando que nadie entrara ni saliera del infierno. Pues es la figura del Poder Judicial por décadas. Pues sí, ordenaba el Poder Judicial, perdón, el Ejecutivo ordenaba represión, utilizaba estos otros brazos, pero estamos hablando del 68, pero si nos vamos, por ejemplo, a los proyectos, a los megaproyectos de Peña, de Calderón, de Fox, lo que pasa en Atenco es el 68 para los que lo sufrieron. Para quien haya padecido lo de Atenco, pues es el 68 para ellos. ¿Y quién está detrás? ¿Quién mete a la prisión a todos los activistas de Atenco? ¿Quién es el que los mantiene? ¿Es el cancerbero del régimen podrido? Pues el Poder Judicial. Y yo creo que el Poder Judicial llegó a los extremos a los que llegó el Ejecutivo, porque fue su guardián, era su mozo, su empleado, su todo. Yo planteo este asunto de la consulta popular que negaron para la reforma energética, que pidió la izquierda. ¿Por qué no la derecha pide la consulta popular contra la reforma del Poder Judicial? Puede hacerlo. Inténtenlo. Pues Pues sí. nadie lo ha planteado dentro de la derecha. Nadie, ninguno de los líderes, lideresas, líderes grandes, líderes chicos, medianos, ideólogos, ¿no? Se ha planteado la tarea de juntar firmas. Nadie. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Pues no que el pueblo esté en contra. Ayer la vocera del PAN en el Senado dijo que vivimos un momento de oprobio, negruras, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿por qué no utilizan las instituciones democráticas que hicimos en algún momento y que no hemos podido ejercer más que muy poco, en condiciones muy restrictivas, por cierto? Úsenlas, convoquen al pueblo. No convocan al pueblo. No convocan. Porque la pierden. Bueno, Pablo. pues porque Sí. no, bueno, que lo digan ellos. Pablo, ¿Por qué la prensa no les pregunta? Aquí hay muchos periódicos, hablan todo el tiempo los reporteros con los líderes de la oposición. ¿Por qué a los líderes de la Cuarta T les preguntan todo? Hasta a qué hora se levantan. Todo les preguntan, ¿no? ¿Y por qué a los líderes de la oposición, esos reporteros no les preguntan, oiga, ¿no quiere usted convocar a una consulta popular contra la reforma judicial? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no sale a la calle a pedir las firmas? No van a hacerlo. Les da flojera. Pablo, ¿usted recuerda a Claudia Sheinbaum cuando, acompañada de sus padres, iba a Lecumberri a visitar, entre otros presos por el 68, a Álvarez Garín? No la recuerdo. Recuerdo a su madre, a Ani Pardo, sí la conocí desde antes del 68.
ella estaba en ciencias, éramos parte del mismo partido, éramos compañeros, y nos reuníamos y hablábamos cosas. Ella era muy amiga de Raúl Álvarez y pues, alguna vez o no sé cuántas lo fue a visitar a la cárcel, ¿no? Pero bueno, Claudia tenía 7 años. Bueno, no por tener 7 años, no me acuerdo, sino no me acuerdo porque no me acuerdo. Sencillamente, no. Pero ella es hija, sí es hija del 68, por la participación pues de es su de los madre, hijos, de su papá. sí, es de los que se llaman hijos, porque sus padres estuvieron Claro. en el movimiento. Entonces, si sus padres estuvieron en el movimiento, son los llamados hijos del 68, ¿no? Entonces, luego vienen los nietos del 68. Nosotros ya somos abuelos. Y Ani también es abuela, ¿no? Pues, bueno, pues todos somos abuelos, por razón natural. Bueno, y habiendo tenido hijos, y nuestros hijos, esa es la condición. Pero sí, había mucha solidaridad. Mucha gente quería ir a Lecumberri a visitar a los presos, a llevarles algo de sal, comida, era lo que se permitía. Desgraciadamente no dejaban pasar libros, era una cosa horrible hacer las gestiones para que permitieran la entrada de libros. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso? ¿Qué época vivíamos? No. Estos cuates del PRI no se dan cuenta de la herencia que traen a cuestas. No, sí se dan cuenta, pero se hacen... Pues claro. Lo ignoran, Hacen son güeyes. perfectos. Sí, Lo digo yo para que no lo tenga que decir usted. Y me acuerdo del PAN en 68 también. El PAN decía, a ver, si hay conspiración, ¿dónde están las pruebas? Bueno, el gobierno no, porque no había conspiración. Ya sabían que no había conspiración y el gobierno iba a presentar pruebas. Pero entonces, nunca se puso del lado del movimiento. Lo condenaba. Decía que era una algarada, una bola de agitadores. No hay una conspiración porque ¿dónde están las pruebas? Decía el PAN. Pero esta es una cosa doméstica de unos comunistoides, agitadores, que quieren libertades democráticas, ¿verdad? ¡Qué horror! ¿Qué es eso? Sí. También que esté el país. ¿Para qué quieren meter este asunto en la vida pública? Pues bueno, es el día de hoy. Punto. El día de hoy, Pablo, es un día importante, no solamente por ser el 56 aniversario de la matanza en Tlatelolco, sino por este acto simbólico de enorme relevancia del nuevo gobierno, de la nueva presidenta, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, quisimos platicar directamente contigo sobre eso y, como siempre, muchísimas gracias por participar en este Pero espacio. antes de que me cortes, déjame decirte algo. No es, por vez primera, un acto simbólico. Cuando hicimos la ley para que la bandera el 2 de octubre se ponga media asta en todas las dependencias públicas del país. Así está la ley. Cuando pusimos en el decreto de la Cámara las letras de oro del movimiento de 1968, estábamos en símbolos. Sí. Estábamos reivindicando. Sí. Este es por primera vez algo que no es simbólico.
No, tiene repercusión, tiene un valor jurídico. Es un compromiso de no repetición sobre la base de reconocer que se cometieron delitos de lesa humanidad. Primera vez. Y eso tiene trascendencia. Además, las víctimas, los familiares de las víctimas directas, tienen capacidad jurídica de reclamar con este Al decreto. Sí, naturalmente. El Estado fue el que ejerció la violencia, el causante de los hechos. Entonces, va mucho más allá. Bueno, tiene también su parte de simbolismo, no lo estoy negando, pero no se queda en el simbolismo. Va mucho más allá. Es un paso. Fíjate, después de 50 y tantos años, se da ese paso. 56. 56 para ser exactos. Que estoy como aquel Quijote de cuyo nombre no quiero acordarme, de cuyo tanto no quiero acordarme. Pero fíjate, es la primera vez que se hace algo concreto, que tiene consecuencias, trascendencia. Es un decreto de acatamiento obligatorio en todo el Poder Ejecutivo, firmado por la presidenta de la República, publicado en el Diario Oficial, norma. Entonces, yo creo que hay que aplaudir esto, porque ya nos puso en otro contexto en relación con el 1968 que todos tenemos presentes. Pablo Gómez, muchas gracias. Bueno, muchachos, gracias. Que les vaya bien. Ya nos veremos. Igualmente.